Hoy nos sumergimos en un tema que toca la fibra de casi todas las sociedades y que está en constante cambio, el divorcio. Contamos con un material de partida muy denso, un artículo enciclopédico que lo aborda desde todos los ángulos imaginables. Sí, un tema con muchísimas capas, desde luego. Nuestra misión va a ser desgranar todo esto para entender no solo qué es el divorcio a nivel legal, sino qué nos dice sobre cómo han cambiado nuestras relaciones, nuestras familias. Nuestras prioridades incluso. Exacto. Y para empezar a tirar del hilo, un dato que me parece brutal. En pleno siglo XXI, solo quedan 2 estados en el mundo donde el divorcio es ilegal: ¿Solo 2? Filipinas y la Ciudad del Vaticano. Solo 2. Eso ya nos da una pista de que lo que damos por sentado en un sitio es, impensable en otro. Vaya, es un punto de partida muy potente. De acuerdo, vamos a empezar por lo más básico, por la definición del libro. El divorcio es la disolución de un matrimonio. Pero dicho así suena a un trámite y se queda cortísimo, ¿no? Cortísimo. Y es clave diferenciarlo bien. Claro, no es una anulación, que es como decir que ese matrimonio nunca existió legalmente. Eso es. Como si no hubiera sido válido desde el principio. Y tampoco es una separación, que es una pausa en la que sigues legalmente casada. Exacto. Esa distinción es fundamental. Pero la verdadera revolución en el derecho de familia moderno, el cambio que lo ha puesto todo patas arriba, es el paso del divorcio culposo al no culposo. Ah, eso es muy interesante. Parece un detalle técnico, pero es un cambio de mentalidad abismal. Pasamos de un sistema que necesitaba un culpable y una víctima a uno que simplemente acepta que una relación se ha terminado. Claro, el divorcio por culpa. Es que suena a algo del siglo XIX. Me imagino un tribunal con un abogado señalando y diciendo: «Fue él, adulterio». Pues era literalmente así. Según las fuentes, tenías que demostrar una falta grave, como el adulterio que mencionas, crueldad o que te habían abandonado. No valía con decir, ya no nos queremos. ¡Qué barbaridad! Totalmente. Y era un sistema que generaba un lodazal. Obligaba a las parejas a ventilar sus trapos más sucios en público, a veces incluso a inventarse culpas para poder conseguirlo. Era terrible. Ya me imagino. Frente a eso, a finales de los 60s y principios de los 70s, sobre todo en California, empieza a surgir el divorcio sin culpa, el no fault. El modelo actual en la mayoría de sitios, ¿no? Exacto. Y la idea es radicalmente distinta. Basta con que una de las partes, o ambas, digan que existen diferencias irreconciliables. No hay que buscar culpables. Solo se certifica que el proyecto en común ha terminado. Y esto me lleva a otra cosa que me ha sorprendido mucho de los datos. Pensamos en el divorcio como una batalla legal encarnizada. Como en las películas, sí. Eso es, al estilo de la película Historia de un matrimonio. Pero las cifras dicen lo contrario. Se habla de que hasta un 95% de los divorcios en países como Estados Unidos son de mutuo acuerdo. Un 95. Un 95%. Es una pasada. Es que esa es la realidad. La imagen de la guerra en los tribunales es la excepción, no la regla. La mayoría de la gente entiende que un juicio contencioso es carísimo en dinero, en tiempo. Y en salud mental, sobre todo. Sobre todo. Por eso la inmensa mayoría de las parejas negocian un acuerdo, ya sea por su cuenta o con ayuda, y simplemente se lo presentan al juez para que lo valide. Tiene toda la lógica del mundo. De hecho, por eso mismo han ido surgiendo alternativas todavía más civilizadas, como el divorcio colaborativo o la mediación. Claro, cuyo objetivo es directamente evitar el conflicto. Exacto. Y la tecnología está llevando esto al extremo. El caso de Portugal que se menciona es fascinante. Han creado un divorcio electrónico. ¿Un divorcio por Internet? Tal cual. Si una pareja no tiene hijos menores, ni propiedades en común, ni pensiones que discutir, pueden divorciarse online en 1 hora. ¿En 1 hora? Es increíble. Pasamos de un juicio público por adulterio a un clic en una web. Eso sí que es un cambio de paradigma. Desde luego. Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ya sabemos el cómo. Ahora vamos al por qué. ¿Qué es lo que rompe los matrimonios? La pregunta del millón. Las fuentes citan un estudio británico que le pone números a las causas más directas. Y algunas son las que uno esperaría. El adulterio, el clásico, sigue estando ahí arriba, con un 27%. Sí, pero fíjate que no es ni siquiera la causa mayoritaria. No para nada. Lo que me parece más revelador son las que le siguen. Las tensiones con la familia política, con un 18%. Que eso da para otro programa entero. Desde luego. Y la violencia doméstica, con un 17%.
Esto desmonta un poco la idea de que los matrimonios se rompen solo por un gran drama o una traición. Claro, muchas veces es el desgaste del día a día. Eso es. Las dinámicas familiares tóxicas lo que acaba dinamitándolo todo. Y hay otro dato en ese estudio que es para pararse a pensar. En el mundo occidental, 2/3 de los divorcios los inician las mujeres. 2 de cada 3. 2 de cada 3. Esto es una constante. ¿Qué nos dice eso? Nos dice muchísimo sobre cómo han cambiado los roles de género y las expectativas sobre el matrimonio. Tradicionalmente, las mujeres podían tener una mayor dependencia económica o social. Lo que hacía más difícil plantearse una ruptura. Exacto. Hoy, con mayor independencia y un cambio en la percepción de lo que debe ser una relación, pues parece que son ellas las que tienen menos tolerancia hacia una unión que no les hace felices. Entendido. Pero más allá de la causa directa, el detonante, el artículo habla de factores de fondo, casi como precondiciones que aumentan el riesgo, y menciona el famoso efecto cohabitación. Ah, sí. Este es un tema clásico en sociología. Durante mucho tiempo, los estudios mostraban una correlación muy clara. Las parejas que vivían juntas antes de casarse tenían más probabilidades de divorciarse. Vaya. ¿Y por qué? Bueno, había varias teorías. Una, la de la autoselección. La gente que en los años 70 u 80 decidía convivir sin casarse, ya era de por sí gente con una mentalidad menos tradicional. O sea, más abierta a la idea del divorcio desde el principio. Exactamente. No es que vivir juntos causara el divorcio, sino que el tipo de persona que lo hacía era más propenso a ambas cosas. Entiendo. Pero lo interesante es que esto está cambiando. A medida que la cohabitación se ha normalizado, se ha convertido en un paso casi obligatorio antes de la boda. Esa correlación se está debilitando. Ya no es un indicador de nada, claro. No. Y luego está el otro gran factor, que es mucho menos sorprendente: el dinero. Un clásico. El más clásico de todos. Las estadísticas son tozudas en esto. A mayores ingresos y mayor nivel de estudios, menor tasa de divorcio. El estrés económico es una auténtica trituradora de relaciones. Normal. Cuando tienes esa presión constante, es mucho más difícil mantener un proyecto de vida en común. Imposible a veces. Vale, entiendo las causas. Pero esto me lleva a la pregunta del millón, la que siempre está flotando en el aire. ¿A qué coste? Sobre todo para los hijos. El debate ahí es enorme. Y con razón. Es el aspecto más complejo y doloroso. Los estudios que se recogen son bastante claros en algunos puntos. A nivel estadístico, se observa que los hijos de padres divorciados tienen el doble de probabilidades de no terminar la educación secundaria. ¿El doble? Son datos duros. Y de media, alcanzan un estatus socioeconómico más bajo en su vida adulta. ¿Y a nivel psicológico? También hay un impacto medible. Se asocia a un menor bienestar psicológico, más ansiedad, más depresión. Pero aquí hay un matiz fundamental que es clave. A ver. Un estudio sueco muy importante concluyó que los niños que vivían con uno solo progenitor después del divorcio tenían más problemas de salud, insomnio, dolores de cabeza, tristeza, que los que estaban en custodia compartida. Ah, o sea que mantener el vínculo con ambos es crucial. Actúa como un amortiguador muy potente, sí. La conclusión no es tan simple como el divorcio es malo para los niños. La cosa es más complicada. Ya veo. Mucho más. Y aquí llegamos al que para mí es el punto más importante de toda esta conversación. El principal factor de daño para un niño no es la separación física de sus padres. No. No, es la exposición al conflicto entre ellos. Un hogar intacto, pero que es un campo de batalla constante lleno de gritos, desprecios y tensión, es infinitamente más tóxico para el desarrollo de un niño que 2 hogares separados pero en paz. El veneno es la guerra, no el divorcio. Exactamente. Hay una cita de un juez británico, Nicholas Wall, que es demoledora y que el artículo recoge. Los padres simplemente no se dan cuenta del daño que causan a sus hijos con las batallas que libran por ellos. Es muy dura. Pero es la clave. La responsabilidad no es tanto evitar la separación como gestionarla sin usar a los hijos como arma. Entendido. Ampliemos la perspectiva. Hemos visto el qué y el por qué. Pero todo esto depende enormemente de dónde y cuándo hayas nacido, ¿verdad? Totalmente. El divorcio no es un concepto universal. Es una construcción social y legal que ha mutado salvajemente a lo largo de la historia. A ver, cuéntame un poco. Pues mira, en la antigua Roma, por ejemplo, era un asunto privado. Un hombre podía simplemente repudiar a su esposa y se acababa. Fue el cristianismo, con la idea del matrimonio como un sacramento indisoluble, el que lo bloqueó casi por completo en Occidente durante siglos. ¿Y entonces qué hacía la gente?
Pues lo máximo a lo que se podía aspirar era a la separación de mesa y lecho, que significaba que podías vivir separado, pero seguías casado a ojos de Dios y la ley. Y no podías volver a casarte, claro. Ni hablar. Y en países de fuerte tradición católica como el nuestro, este derecho es algo increíblemente nuevo. La gente no es consciente de lo reciente que es. Es que es de anteayer, como quien dice. Italia lo legalizó en 1970. 70. España tuvo que esperar a 1981, después de la dictadura. Irlanda a un referéndum muy ajustado en 1996. Y Malta en 2011. Contrastes son alucinantes. El artículo nos pone 3 ejemplos que parecen de planetas distintos: India, China y Mauritania. Son 3 mundos. En la India tienes una de las tasas de divorcio más bajas del planeta, alrededor del 1%. ¿Y eso es porque son más felices? Obviamente no. Lo que significa es que el estigma social es tan brutal que el divorcio no es una opción real para la mayoría. La presión de la familia y de la comunidad es asfixiante. Y en el otro extremo de Asia tenemos a China, que tiene una de las tasas más altas y que no paraba de crecer. Exacto. Y la reacción del gobierno chino es un experimento social a una escala gigantesca. Preocupados por la inestabilidad social que esto podía generar, en 2021 impusieron un periodo de reflexión obligatorio de 30 días. ¿Cómo? Que te obligan a esperar. Sí, si te quieres divorciar, de mutuo acuerdo, el Estado te obliga a esperar un mes por si te lo piensas mejor. ¿Y ha funcionado? Sí, si funcionar significa que los números han caído en picado, sí. Las cifras de divorcios se desplomaron. Pero claro, los críticos dicen que esto es una trampa, especialmente para las mujeres en situaciones de abuso. Claro, es una intromisión del Estado en la vida privada. Inaceptable para muchos. Lo que vemos aquí son 2 formas muy distintas de frenar el divorcio: la presión social en la India y el control estatal en China. Y luego está Mauritania, que esto rompe todos los esquemas. Es que lo de Mauritania es de otro universo. El artículo lo describe como un lugar donde el divorcio no solo se acepta, sino que se celebra. ¿Cómo que se celebra? Se hacen fiestas. Se cree que tiene la tasa más alta del mundo. Y para una mujer, estar divorciada no es un estigma, sino que puede incluso aumentar su estatus. Es alucinante. Es normal que la gente se case y se divorcie varias veces. Es una visión de las relaciones completamente fluida y pragmática, totalmente opuesta a nuestra idea romántica del para toda la vida. Me cuesta hasta imaginarlo. Una fiesta de divorcio. Eso demuestra hasta qué punto lo que consideramos normal en el matrimonio es en realidad una construcción cultural puramente local. Sin duda. Entonces, si juntamos todas las piezas, hemos visto el divorcio como un trámite legal, como un drama personal, como un indicador social. Y como un producto de la historia y la cultura. Exacto. ¿Cuál es el gran titular? El gran titular es que estamos en medio de una tensión global. Por un lado, hay una tendencia imparable hacia la liberalización, hacia ver el divorcio como un derecho individual básico. La gente quiere tener el control sobre su propia vida y su felicidad. Lógico. Pero por otro lado, vemos una reacción, un miedo a que ese individualismo fragmente la sociedad. Y esa reacción toma formas muy distintas, como el periodo de reflexión chino o las corrientes conservadoras en Occidente. Un tira y afloja constante. Todas las sociedades están buscando a tientas un equilibrio entre la libertad personal y la estabilidad familiar, y nadie tiene la fórmula mágica. Un debate que está lejos, lejísimos de estar cerrado. Lejísimos. Y eso nos deja con una última reflexión mirando al futuro. El material menciona 2 tendencias que están en auge: el divorcio gris. El de las parejas de más de 50, ¿no? Ese mismo. Se separan cuando los hijos se han ido y se dan cuenta de que ya no tienen nada en común. Y por otro lado, el divorcio silencioso, de los famosos que lo hacen todo discretamente para evitar el circo mediático. Ya. Y esto me hace preguntarme, a medida que vivimos más años y las normas sociales se relajan, ¿qué será lo siguiente? ¿Empezaremos a ver como algo normal ideas que hoy nos suenan a ciencia ficción, como los contratos matrimoniales renovables cada 5 o 10 años? Es una buena pregunta. La pregunta que queda en el aire es, ¿está la idea del matrimonio para toda la vida destinada a convertirse en una opción más, en lugar de ser la única norma? Da que pensar, desde luego.